Washington sigue mandando armas a los cárteles. Y luego nos piden cooperación en la frontera. El cinismo no tiene límite. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa algo que ningún gobierno anterior se había atrevido a decir en voz alta. Sin control de armas no hay seguridad compartida. Lo que viene ahora lo explica todo. México acaba de suspender cualquier acuerdo de seguridad fronteriza con Estados Unidos. No es una amenaza, es una condición. Y Washington no lo vio venir. Hace menos de 3 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el podio en el Palacio Nacional, flanqueada por sus secretarios de Economía, Relaciones Exteriores y Seguridad. No llegó con un comunicado redactado por asesores. No mandó a un vocero. Llegó ella, en persona, mirando fijamente a las cámaras y a través de ellas al mundo entero. Su mensaje fue breve, claro e innegociable. Mientras el río de armas de guerra que fluye ilegalmente desde territorio estadounidense no se detenga, cualquier discusión sobre cooperación migratoria y seguridad fronteriza queda suspendida. Detengan sus armas, o no habrá acuerdo. Una sola frase, y con ella cambió las reglas del juego. Para entender el peso de lo que ocurrió esta mañana, hay que ir al origen. Hace menos de 3 horas, durante un meeting en Arizona, estado que Donald Trump necesita ganar para volver a la Casa Blanca, el expresidente dedicó una parte central de su discurso a México. Con el tono incendiario que lo caracteriza, afirmó que de regresar al poder, daría un plazo de 24 horas al gobierno mexicano para desplegar al ejército en su frontera sur y detener por completo el flujo migratorio. Y entonces lanzó la amenaza más dura hasta la fecha: aranceles del 60% a todos los productos mexicanos, a cada coche, a cada aguacate, a cada producto que cruce la frontera. Y si eso no es suficiente, lo subiremos al 100%. Pondremos de rodillas su economía hasta que aprendan a respetar a los Estados Unidos de América. Esas palabras no fueron un exabrupto más, fueron una declaración de guerra económica en toda regla. Los que tenemos memoria sabemos que este tipo de lenguaje no es nuevo. Ya nos lo hicieron antes, con otros rostros, con otras palabras, pero con la misma lógica de siempre: presionar a México desde afuera para que sus propios gobernantes se doblen desde adentro. Durante décadas funcionó. Teníamos presidentes que recibían esas llamadas a las 3 de la mañana y al amanecer ya estaban obedeciendo. Pero eso no fue lo que ocurrió hoy. Los mercados sintieron el golpe de inmediato. El peso mexicano resintió la presión inicial. Los futuros de las bolsas mostraron nerviosismo. Todo apuntaba a una respuesta diplomática cautelosa desde Ciudad de México, al tipo de comunicado tibio, redactado para no molestar demasiado al vecino del norte, que en el pasado habría llegado horas después, con más disculpas que argumentos. Pero eso no fue lo que ocurrió. En lugar de una respuesta conciliadora, el Palacio Nacional organizó en tiempo récord una conferencia de prensa. La presidenta Sheinbaum, con una calma que contrastaba brutalmente con la virulencia del discurso de Trump, tomó la palabra sin papeles, sin intermediarios. Escuchamos con atención las amenazas proferidas por el señor Trump, comenzó. Amenazas que no solo son un insulto al pueblo de México, sino una profunda ignorancia sobre la realidad de nuestra relación bilateral. Ojo con esto, porque ahí está la clave de todo lo que viene. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que Sheinbaum hizo esta mañana no fue solo responder una provocación. Fue trazar una línea en el suelo que ningún presidente mexicano había trazado con esa claridad en décadas. No con ese tono, no con esa firmeza. No, frente a las cámaras del mundo entero y sin que le temblara la voz. ¿Cuántas veces en los últimos 30 años vimos a un presidente mexicano recibir una amenaza de Washington y responder con silencio, con una sonrisa diplomática, con una llamada discreta que nunca supimos que contenía? Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Esa pregunta tiene respuesta, y todos aquí la conocemos.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en la relación entre México y Estados Unidos no es una crisis diplomática ordinaria. Es el momento en que una de las dos partes decidió que las reglas del juego habían cambiado para siempre. México no es el patio trasero de nadie. Somos una nación soberana y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Que quede claro, México no negociará bajo amenaza. Y entonces llegó la contrapropuesta que lo cambió todo. El señor Trump habla de una invasión de migrantes. Nosotros hablamos de una invasión real y mortal, la de las armas de asalto, los rifles de francotirador tipo Barrett calibre .50, las pistolas de alto poder que se fabrican y se venden legalmente en sus ciudades y que terminan en manos de los cárteles que desestabilizan nuestra nación. Cada año, más de 200,000 armas de fuego ilegales. No, espera. Los registros hablan de más de 500,000 de armas cruzando de norte a sur en los últimos años acumulados. Esa es la verdadera emergencia de seguridad en nuestra frontera compartida. Hizo una pausa, miró fijamente a la cámara y pronunció la frase que define esta crisis. Si el gobierno de Estados Unidos desea una colaboración profunda y efectiva para gestionar los flujos migratorios y la seguridad de nuestra frontera común, debe presentar un plan concreto, verificable y con resultados inmediatos para detener el tráfico ilegal de armas hacia México. Pongan en marcha operativos del lado de su frontera con la misma seriedad con que nos exigen a nosotros ponerlos en la nuestra. Implementen controles en sus armerías, frenen a la industria que se enriquece con nuestra sangre. Mientras ese río de armas no se detenga, cualquier discusión sobre aumentar nuestra cooperación en otros ámbitos queda suspendida. Eso no es diplomacia tradicional, es un jaque mate. ¿Cuántas décadas le exigió Washington a México que pusiera orden en su frontera, mientras sus propias armerías surtían a los cárteles sin que nadie en el Congreso estadounidense moviera un solo dedo? Piénsalo un segundo antes de seguir. Esta confrontación no nació esta mañana. Es la culminación de semanas de retórica cada vez más agresiva desde los sectores más conservadores de Estados Unidos. En los últimos días, hemos visto legisladores en Texas pidiendo una intervención militar en México para combatir a los cárteles, propuestas para designar a estos grupos como organizaciones terroristas y así justificar acciones unilaterales en suelo mexicano. Una campaña mediática sostenida que pinta a México como un estado fallido, incapaz de gobernarse a sí mismo. Lo que ninguno de esos legisladores menciona es el origen real del problema. La demanda de drogas viene de Estados Unidos. Las ganancias multimillonarias se lavan en su sistema financiero. Y las armas, las herramientas concretas de la violencia, provienen de sus tiendas, de sus ferias de armas, de su industria que opera con total impunidad legal, mientras las familias mexicanas pagan el precio con sangre. Fíjense bien en ese detalle, porque ahí está la hipocresía, que durante generaciones se intentó disfrazar de cooperación bilateral. Los que tenemos memoria sabemos que este guión no es nuevo. Ya en los años del TLCAN, cuando México firmó aquel tratado con la euforia de quien cree que finalmente lo invitan a la mesa de los grandes, Washington siguió imponiendo sus condiciones, sus calendarios, sus definiciones de lo que era aceptable y lo que no. Negociamos con humildad, cedimos con discreción. Y agradecimos lo que nos dejaban conservar. Eso se terminó. Sinceramente, y que me perdonen quienes todavía creen que la diplomacia mexicana debe operar en voz baja, lo que hizo hoy la presidenta Sheinbaum no tiene precedente en la historia reciente de nuestra política exterior. Durante décadas vimos a los gobiernos del viejo régimen agachar la cabeza, negociar en silencio, ceder posiciones soberanas a cambio de palmaditas en la espalda y créditos del Fondo Monetario. Hoy México habló de pie. Y eso, para los que tenemos memoria, no es un detalle menor. Es un punto de inflexión que no se puede ignorar. La respuesta de Sheinbaum y no nació en el vacío. Se nutre de un hartazgo nacional acumulado durante generaciones y de una nueva postura de dignidad en la política exterior mexicana que la Cuarta Transformación ha construido con firmeza desde el primer día. Y el mundo lo está notando. En una rápida sucesión de eventos, varios líderes internacionales han comenzado a reaccionar. El consenso es una condena casi unánime a la retórica de Trump y un respaldo a la postura soberana de México.
El primer ministro de Canadá emitió un comunicado hace apenas una hora expresando su profunda preocupación por las amenazas arancelarias y su respaldo al derecho de México a exigir reciprocidad en materia de seguridad. Esto ya no es un conflicto bilateral. Es un momento histórico que se está escribiendo ahora mismo. A ver, ustedes que nos escuchan desde Estados Unidos, que conocen de cerca cómo funciona el mercado de armas del lado norte de la frontera, ¿creen que Washington tiene la voluntad política real de frenar ese tráfico? ¿O seguirá exigiéndole a México lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer? Déjenlo en los comentarios. Quiero leer lo que piensan. México acaba de poner sobre la mesa una verdad incómoda que por décadas se intentó ignorar en las negociaciones bilaterales. No puede haber cooperación de una sola vía. No puede haber exigencias sin reciprocidad. No puede haber soberanía a medias. La seguridad debe ser una vía de doble sentido. O no es seguridad, es sometimiento. Durante 30 años nos vendieron la idea de que México dependía de la buena voluntad de Washington para sobrevivir, que debíamos negociar con humildad, ceder con discreción y agradecer lo que nos dejaban conservar. Hoy, esa narrativa quedó enterrada en el Palacio Nacional. Ojo con esto, el adversario volverá, siempre vuelve, con otro pretexto, con otra amenaza, con otro ciclo de presión diseñado para probar hasta dónde cede México antes de doblar la rodilla. Pero hoy México ya sabe cómo responder. Y la próxima vez que intenten doblegarnos, encontrarán lo mismo que encontraron esta mañana. Una nación que recuerda todo lo que le hicieron y que no tiene ninguna intención de olvidarlo. Porque esta generación ya vivió el experimento del sometimiento y sabe exactamente cómo termina. Los que crecimos viendo cómo se firmó el TLCAN en 1994, recordamos muy bien lo que nos prometieron. Que la integración económica traería prosperidad compartida. Que el libre comercio nivelaría el terreno. Que México por fin tendría un asiento en la mesa de los grandes. Lo que nadie nos dijo es que ese asiento tenía condiciones. Y que las condiciones las ponía siempre él mismo. Fíjense en el cinismo de aquellos años. Mientras México abría sus mercados, desmantelaba aranceles y privatizaba lo que quedaba del patrimonio nacional, del otro lado de la frontera, los subsidios agrícolas estadounidenses seguían intactos. Los apoyos a sus productores, blindados. Las reglas del juego, escritas en inglés. Eso no era libre comercio. Era una trampa con tratado. Y hoy, 3 décadas después, la misma lógica regresa, disfrazada de seguridad nacional. Pero aquí viene lo importante. El mundo en el que esa trampa funcionaba ya no existe. México exporta hoy a más de 150 países. La inversión extranjera directa en el sureste del país ha crecido a ritmos que hace 10 años habrían parecido imposibles. El nearshoring está reescribiendo el mapa industrial de la región. Empresas de Asia, de Europa, de América del Sur están apostando por México no como patio trasero de nadie, sino como plataforma propia. Eso cambia la ecuación. Eso cambia todo. Washington lo sabe, por eso la presión no cede. Porque cada año que México consolida relaciones comerciales diversificadas es un año en que la amenaza arancelaria pierde un poco más de su filo. El chantaje funciona cuando no tienes a dónde ir. Cuando tienes opciones, el chantaje se convierte en ruido. México está construyendo esas opciones, una por una. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que estamos viendo no es solo una disputa diplomática entre dos gobiernos vecinos. Es el fin de un modelo de relación que durante décadas fue presentado como inevitable, como natural, como la única forma posible de convivir con el gigante del norte. Ese modelo tenía un nombre, aunque nadie lo dijera en voz alta. Se llamaba subordinación. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay un gobierno mexicano que se niega a seguir llamándolo de otra manera. Los actores secundarios de este momento histórico también merecen atención. Brasil observa, Argentina observa, Colombia observa. Toda América Latina está mirando si México aguanta. Porque si México aguanta,
El precedente cambia la geometría del poder en todo el hemisferio. Si un país mediano puede plantarle cara a Washington con argumentos, con datos y con dignidad, entonces el manual que durante décadas usaron para disciplinar a los gobiernos del sur empieza a perder páginas. Eso es lo que está en juego. No solo el futuro de México, el futuro de cómo se negocia el poder en esta parte del mundo. Y México ya tomó su decisión. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Los que vivimos el 94 sabemos exactamente cómo se siente cuando un gobierno entrega la dignidad del país a cambio de un rescate que pagamos nosotros. Sabemos cómo suena la voz de un presidente explicando por qué no había otra opción, por qué había que ceder, por qué México no podía darse el lujo de decir que no. Eso lo vivimos, lo cargamos en el cuerpo. Por eso lo que está pasando hoy se siente distinto. No porque sea perfecto, sino porque hay alguien al frente que está diciendo en voz alta lo que durante décadas nadie se atrevió a decir. Quiero saber lo que tú piensas. ¿Crees que México puede sostener esta postura frente a Washington sin pagar un costo demasiado alto? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones que los medios tradicionales no dan, ya sabes dónde estamos, en Secretos del Poder Mexicano. México no está pidiendo permiso.